Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a NPI. Hoy empezamos el programa hablando de vivienda, en concreto de las viviendas vacías, porque Stop Desahucios Euskadi publicaba un documento hace unos días en el que denunciaba al gobierno vasco por incumplir la ley de vivienda. Decía también que el gobierno tiene incapacidad de movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler y también le acusaba de pasividad ante la creciente especulación. Para hablar hoy de este asunto tenemos con nosotros a Marce de Stop Desahucios Guipúzcoa. ¿Qué tal, Marce? ¿Qué tal? Encantado de estar con Arratsaldeon, muy vosotros. buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Sabemos cuántas viviendas vacías hay en nuestra zona, en Euskadi, en Guipúzcoa? En Guipúzcoa nos enfrentamos a uno de los mayores problemas. Es que no existen datos oficiales más allá de los estudios que recoge el Observatorio Vasco de la Vivienda de Etxebide, y bueno, los últimos datos que tenemos es que en la Comunidad Autónoma Vasca pues hay alrededor de unas 35.000 viviendas vacías. Pero como te digo, estos datos tendrían que haberlos hecho ya, porque una de las cosas que recoge la Ley de Vivienda Vasca es que se tenía que haber realizado un registro de viviendas deshabitadas, que todavía 3 años después de la aprobación de la Ley de Vivienda pues sigue sin hacerse. Entonces, como tampoco hay datos municipales, seguimos sin tener datos oficiales concretos. Evidentemente, cuando hablamos de viviendas vacías, no es lo mismo una segunda residencia de una familia que una vivienda que ha sido, por ejemplo, adquirida por un banco en un desahucio y que la tiene vacía. Bueno, efectivamente, nosotros sí que nuestra prioridad ha sido principalmente actuar contra los grandes tenedores, contra los grandes propietarios y contra los bancos. Pero también consideramos como objetivo la movilización de las viviendas vacías, segundas viviendas que tienen particulares, porque lo consideramos necesario, porque consideramos básicamente que la función social de la vivienda pues es ser habitada, y las viviendas tienen que cumplir esa función social, y entonces para nosotros es necesaria la movilización de todas las viviendas deshabitadas, no solo de los bancos. En el caso concreto de los bancos, ¿hay algún dato a este respecto? ¿Cuántas casas puede tener, por ejemplo, una entidad en Euskadi? Se me ocurre, por ejemplo, Kutxabank. Pues hace fechas recientes, datos oficiales tampoco tenemos. Sí que es cierto que a raíz de la reciente sentencia del Constitucional, que ha levantado, digamos, la suspensión de la ley navarra y la ley andaluza, que preveía, entre otras cosas, la expropiación de viviendas de los bancos, pues sí que eso parece que ha movido a que aquí en el País Vasco también nuestra ley de vivienda recoge esa opción. Eso hará que el gobierno vasco dé pasos hacia registrar las viviendas deshabitadas de los bancos y a poner los números encima de la mesa. Sí tenemos que tener en cuenta que aquí en Euskadi el rescate bancario no ha sido tan importante como en otras zonas, como pudo ser el Mediterráneo, pues donde la mayoría de las cajas de ahorros que fueron objeto del rescate pues estaban allí. Entonces, digamos, la Sareb o el banco malo aquí en Euskadi tiene muy pocas propiedades de los bancos. Entonces, no pensamos que tenga una afectación muy grande. Marce, ¿veis factible que ocurra que el gobierno vasco finalmente dé el paso, si le es favorable la sentencia, a empezar a expropiar casas? Te hago esta pregunta porque a día de hoy los bancos han acumulado muchas viviendas que todavía no han salido al mercado y que no están por la labor de alquilarlas. Bueno, nosotros no es que solo lo veamos factible, lo consideramos como una obligación que tiene el gobierno vasco de movilizar, o de tratar de movilizar todo tipo de vivienda deshabitada. Entonces, como podemos tener ejemplo de lo que ha pasado aquí en Donosti con la presentación del plan de vivienda, que se presentó hace creo que unas 2 semanas, pues la principal crítica que tenía es que ese plan de vivienda no decía nada sobre la movilización de las viviendas deshabitadas, y sería como construir una mesa pues con 3 patas. Hay que actuar en todos los ámbitos, hay que actuar en la rehabilitación, hay que actuar en la movilización y hay que actuar también en el ámbito impositivo,
para movilizar esas viviendas vacías. Si no, pues no conseguiremos el objetivo. ¿Y por qué le interesa a un banco acumular tanta vivienda que luego no utiliza? ¿Dónde está el negocio? Yo creo que el negocio está en la especulación. Si los bancos no han sacado esas viviendas al mercado es porque en ese momento quizás no les interesaba. Los bancos yo creo que están esperando a la nueva burbuja inmobiliaria, que ahora está muy de moda el tema de que estamos hablando y está encima de la mesa, el tema de la burbuja de alquiler, con los altos precios que tenemos en la comunidad autónoma vasca. Y eso es cierto, pero eso lo que realmente está haciendo es a la vez empujarnos otra vez hacia la compra. Y esto es lo que están esperando los bancos de forma imperiosa, porque pues con los precios que hay para las hipotecas, pues lógicamente si ellos abren un poco el crédito, los préstamos hipotecarios van a salir más rentables. O sea, va a costar menos meterse en un préstamo hipotecario que pagar una hipoteca a los precios que vemos hoy en día aquí en Euskadi. Resulta curioso que haya 35.000 viviendas vacías en Euskadi, que decíamos al principio de la entrevista, y que a día de hoy todavía se siga construyendo. Estamos viendo, además, desde hace cosa de 2-3 años aproximadamente, que ha habido otro boom de construcción en diferentes puntos en Guipúzcoa, se me ocurre en varias zonas. Es que el tema es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no consigues movilizar esas 35.000 viviendas deshabitadas, pues vas a tener que construir más. Porque la necesidad siempre va un poquito en aumento y porque económicamente interesa a las constructoras, interesa, digamos, a la economía en general. Porque una de las cosas que hemos hecho mal y que no hemos aprendido de esta burbuja es que parece que la recuperación económica va ligada a la construcción de viviendas. Parece que los datos que se dan en los medios de comunicación es que si se construyen más viviendas parece que la economía va mejorando. Lo que tendríamos que analizar es si realmente esa construcción de viviendas es necesaria, porque esa construcción de viviendas lleva una serie de gastos, de servicios, de que hay que dotar de servicios, de todo tipo de servicios a esas construcciones. Y igual no hay esa necesidad cuando hay en las ciudades pues numerosa cantidad de viviendas deshabitadas. Como te digo, yo creo que hay que actuar primero, y todo lo tenemos claro, sobre lo ya construido y luego ver las necesidades de construcción que pueda haber. Hablabas antes del alquiler. ¿A una familia ya le sale rentable a día de hoy meterse en un alquiler? Te hago esta pregunta porque quizás dice, bueno, por un poquito más me meto en una hipoteca. No sé si en ese sentido se están haciendo bien las cosas para fomentar el alquiler. Es que estamos en una situación bastante negativa. Primero porque los bancos, para conceder los créditos, cerraron el grifo y exigen unas condiciones económicas muy grandes que la mayoría de la gente no puede cumplir. Entonces, si los bancos te cierran la puerta, tienes que acudir necesariamente al alquiler. Pero claro, con los precios que tenemos aquí en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades como San Sebastián, Bilbao y en menor medida en Vitoria, pues es muy difícil, digamos, que poder acceder a él. Y otra de las cosas que nosotros criticamos es que tanto el gobierno central como ahora se ha subido al carro el gobierno vasco, anunciando la semana pasada una ayuda para el acceso a la vivienda de menores de 35 años, es que ese tipo de medidas, si no se acompaña de otras medidas, lo único que va a hacer es contribuir a incrementar los precios, porque los propietarios lo van a saber, van a contar con esas ayudas de la gente y van a subir los precios de los alquileres. Entonces, al final, ese tipo de ayudas acaban en vez de beneficiar, que en cierto modo pues sí lo puede hacer, pero acaban beneficiando más a los propietarios. Pues Marce, te agradezco muchísimo que hayas venido hoy a nuestros estudios. Nada, gracias y cuando queráis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.